Comenzamos con las conferencias de enero 2026 del Centro Descartes. Esta conferencia va a tratar sobre el amor, la elección amorosa. Los textos que voy a tomar son 3 contribuciones a la psicología del amor, de Sigmund Freud, de Jacques Lacan, algunas puntualizaciones del seminario 20, de Germán García, el curso de las pasiones, y de Jacques Alain Miller, conferencias porteñas, lógicas de la vida amorosa y algunas puntualizaciones de Partener-Síntoma. Otro curso, el Partener-Síntoma. Dice Sigmund Freud: hasta ahora hemos dejado en manos de los poetas pintarnos las condiciones de amor, bajo las cuales los seres humanos eligen su objeto y el modo en que ellos concilian los requerimientos de sus fantasías con la realidad. ¿Cómo se eligen hombres y mujeres? Para el psicoanálisis, y para adelantar y despejar la cuestión, Jacques Lacan en 1972 ubica las llamadas fórmulas de la sexuación. Y dice que lo que pone la definición para cada quien es si está todo regulado por la función fálica, aquella que inscribe el nombre del padre, o no está todo regulado por la función del falo. Para el todo regulado por la función del falo, se tratará de la posición masculina, sea hombre o mujer. Y para quien no está todo regulado por la función del falo, se trata de la posición femenina, sea hombre o mujer. Sigmund Freud usa el término elección amorosa, que pone el peso en el sujeto. Lacan, al tomar a Lévi-Strauss con las estructuras elementales de parentesco, va a ubicar un hecho de estructura, las reglas sociales de la elección del partener, en función de una lógica. Lo que implica ubicar que todos los parteners no están autorizados. Eso es lo social y lo eminentemente humano en la sexualidad. Lacan encuentra en el Edipo freudiano la matriz lógica misma que indica el partener prohibido, y de allí que la referencia maternal sea constante. Miller ubica una aclaración sobre la traducción que nos va a brindar toda la cuestión sobre qué estatuto tiene el concepto de condiciones de amor en Freud, a partir de Lacan. En las contribuciones a la psicología del amor, en la segunda contribución, que es interesante, esta se llama sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Así lo dice en la traducción de Amor Ortu, vida amorosa. Pero en la traducción más antigua de López Ballesteros utiliza el término vida erótica. Si bien no parece una distancia muy grande, es notable ya que parece indicar que la palabra Lieb en Freud presenta algunas dificultades conceptuales. Lo que Freud llama Liebeslebens se refiere de hecho a una articulación entre la vertiente del amor y la vertiente del goce, o plus de goce. En tanto, IA, este eje especular, tiene por debajo de la barra Appetit A plus de goce. Entonces, cuando Freud habla de Liebes, se trata efectivamente de condiciones de goce que determinan la elección del objeto de amor. Podemos escribir goce debajo del deseo, o sea, deseo barra goce, y el amor como una vinculación entre goce y deseo. En este punto me interesa ubicar lo que dice Germán García en un texto que pueden encontrar en el archivo Germán García del Centro Descartes. El texto se llama El amor y las mujeres, y en un apartado que se llama Invención del amor. Dice que el hombre cree crear, crea a la mujer. En realidad la pone a parir. Y de esta manera la difama en tanto mujer. La exalta en su majestad de madre. O sea que en tanto mujer la difama y en tanto madre la exalta. En tanto un sexo no puede ser educado para el otro, cada sexo resulta educado por el otro. Cosa que se escucha, ¿no? La música de este croar, de este creer, de este crear se llama amor. Y uno de sus grandes inventores dice: quizás os parezca sorprendente que os hable del amor como si fuera cosa que pudiera existir de por sí, y no solamente como si fuera sustancia.
inteligible, sino hasta como si fuera una sustancia corpórea. Ahora bien, si nos atenemos a la verdad, esto es falso, porque el amor no tiene como las sustancias una existencia separada. No es más que un accidente en la sustancia. Dante, Vita Nuova. Germán García, a esta invención del amor, a estos inventores del amor, dice: si por un momento homologamos la sustancia al goce, el amor es un accidente por medio del cual la sustancia, goce, condesciende al deseo del otro. Entonces, continúa Germán, la semblanza, la del discurso que induce el amor, es posible. Gran vergüenza, escribe Dante, sería para el hombre que rimara algo con figura y colorido retórico y fuera incapaz de desprenderse, en caso de que ello se le pidiera, de esas vestiduras para poder mostrar el verdadero sentido de las palabras. En esta imposibilidad lo que constituye lo más real del amor, en tanto es en el hábito de las palabras, donde deseando sin saber se encuentra el objeto desconocido del deseo. Y en estas palabras se tiende el puente entre las dos especies, esas que nada tienen que hacer una con la otra, la de los hombres y la de las mujeres. Ya vemos cómo el amor tiende ese puente. Bueno, la cuestión es cómo se transforma el goce de autoerótico en aloerótico, cómo se pasa del goce al deseo del otro. En una charla sobre el amor, también de Miller, dice, ¿por qué decir que el amor permite al goce condescender al deseo? El goce parcial es autoerótico, en el sentido que uno goza en su cuerpo y no en el cuerpo del otro, ya que si uno cree esto, se trata de automatismo mental, de locura. Pero ¿cómo es posible renunciar al goce? ¿No? La masturbación, un ejemplo. Para ir a buscar a otros que son más difíciles de conseguir, otros goces, y a otro. Entonces, ¿cómo se puede ir a la búsqueda del deseo y entrar en una metonimia infinita? Esa es la pregunta, pero enseguida hay que ubicar que esa metonimia infinita puede valer para la locura, pero para el sujeto neurótico hay un fantasma que detiene esa metonimia y produce una modalidad particular de goce, de las cuales habla Sigmund Freud en sus contribuciones. Lacan dice, lo que hace el vínculo es el amor. El amor tiene como término intermedio un aspecto imaginario, también el amor de transferencia. Pero hay una vinculación del amor con lo real del goce. Y en este punto tan difícil se encuentra establecida la condición de amor freudiana con sus múltiples aspectos, imaginario, simbólico y real, que vamos a ubicar en esta conferencia. La primera contribución de Freud es sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre de 1910. Se trata de la condición del tercero perjudicado. Se trata de que la persona en cuestión nunca elige como objeto amoroso a una mujer que permanezca libre, sino siempre a una mujer que está comprometida con otro hombre, como marido o amigo o prometido. Se agrega otra cuestión, dice que la mujer casta e insospechable nunca ejerce el atractivo, sino solo aquella cuya conducta sexual de algún modo merezca mala fama y de cuya fidelidad y carácter intachable se pueda dudar. Esta característica la va a nombrar, se trata de una mujer de mala reputación, y Freud utiliza la palabra dirne, ¿no? Se trata de que se sospecha de ella la infidelidad. Lo más asombroso de este tipo libidinal, de esta elección que hace el hombre, es que él trata de rescatar a la dama, a la amada. Esa elección de objeto y esa conducta amorosa tienen el mismo origen psíquico que en la vida amorosa de las personas normales. Brotan de la fijación
infantil de la ternura a la madre y constituyen uno de los desenlaces de esa fijación. O sea, son el resultado del complejo de Edipo. Aquí puede leerse una disyunción entre el derecho y el goce. En esta configuración, la condición del acceso al goce es no tener derecho. Tener derecho a una mujer mata el goce. Esto tiene una vertiente positiva. El sujeto necesita la interdicción del otro, con mayúscula. El sujeto necesita al otro para que pueda indicarle el camino del goce. Si nos deslizamos a la neurosis obsesiva masculina, recordamos el sujeto que pide permiso para que el otro le prohíba. Entonces, en la condición del tercero perjudicado, tenemos un ternario: el sujeto, el otro, tachado o no, y el objeto. Para ser interesante, debe ser el objeto del otro, debe ser tomado del lugar del otro. Esto es lo que le da valor Bert, y es un término que tiene todo su lugar cuando se trata de la vida erótica en la teoría de Freud. Rebajamiento o sobreestimación son dos valores de la libido freudiana. Freud toma el tema de Dirne como una repetición desplazada de la madre, por cuanto hay una infidelidad de la madre hacia el niño con el padre. Así vive el niño la escena primaria, ¿no? El deseo del otro, el de los padres. Entonces lo vive como una infidelidad con el partener sexual, el padre. Pero esto se puede leer de otra manera. Esta supuesta Dirne está sufriendo una difamación, como decía Germán García y como ubica Jacques Lacan en la página 103 del seminario Aún. Parece que es la manera de nombrar algo de este punto erótico en una mujer, o en la mujer, que no hay. Entonces, está sufriendo una difamación tomado de Lacan. La difamación de la mujer implica que no sea toda para el sujeto. Es una versión de la exigencia de que la mujer no sea toda para poder reconocerla como mujer, para poder abordarla. Esta separación entre derecho, legitimidad y goce es una separación entre el orden del significante, necesario para constituir el derecho, y aquello que escapa, como goce, a la captura de lo simbólico. Y ahí ya está lo que lo simbólico no puede capturar del goce femenino. Aparece de esta manera en la repartición sexual. La segunda contribución empieza con la perspectiva del hombre y se completa desde la perspectiva de la mujer. Freud habla de un rasgo de lo más universal, el rebajamiento, y además dice que por eso vale también para la mujer. En esta contribución sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, de 1912, se trata de una separación entre las mujeres en las cuales el acto sexual no es posible y aquellas con las que sí lo es. Con las mujeres que están en posición de madre, que tienen la significación de la madre o valor de madre, el acto sexual no es posible, mientras que sí lo es con las que no tienen derecho a este respeto. Entonces ahí aparece la degradación o la desvalorización. En diferencia con el objeto incestuoso. Freud se va a referir a un síntoma en el hombre, la impotencia psíquica. Es necesario que el sujeto se dirija a los objetos y constate que hay algunos a los que se puede amar, los que pertenecen al complejo materno, pero de los que no puede gozar. Esto quiere decir que la división del objeto conduce a una disyunción del amor que encontramos en lo que Freud llama, en esta segunda contribución, corriente tierna y corriente sensual. Con estos nombres encontramos la disyunción entre el amor y el deseo sexual. Cuando aman no anhelan y cuando anhelan no pueden amar. Buscan objetos a los que no pueden amar a fin de mantener alejada su sensualidad de los objetos amados. Y luego, si un rasgo a menudo nimio del objeto elegido para evitar el incesto recuerda al objeto que debía evitar, o sea, la madre, sobreviene de acuerdo con las leyes de la sensibilidad de complejo y del retorno de lo reprimido esa extraña denegación que es la impotencia psíquica, este síntoma. Entonces Freud concluye que para protegerse de esa perturbación, el principal recurso de que se vale el hombre que se encuentra en esa decisión amorosa consiste en la degradación psíquica del objeto sexual, a la par que la sobreestimación que normalmente recae sobre el objeto sexual
es reservada para el objeto incestuoso y sus subrogaciones. Freud equipara la condición de lo prohibido en la vida amorosa femenina a las relaciones clandestinas que puede tener una mujer, las que son infieles al marido, o mantener en secreto aún relaciones permitidas. Eso es equiparable a la necesidad de degradación del objeto sexual en el varón. Esto también Freud lo retoma en El tabú de la virginidad, ¿no? Neurosis obsesiva e histeria. Si deslizamos la neurosis obsesiva al varón, encontramos dos exigencias para el sujeto neurótico. Esto lo dice Lacan en el mito individual del neurótico. Dice que es una cuestión que sucede en la clínica, o sea, nos lleva a una indicación clínica a leer esto en la neurosis obsesiva. Dice que aparece una situación de cuarteto que se renueva sin cesar, se repite, pero que no existe en un solo plano, existe en dos planos. Podríamos ser el campo de las hazañas fálicas, el trabajo, los éxitos sociales y el amor. Dice que tratándose de un sujeto de sexo masculino, su equilibrio moral y psíquico exige la asunción de su propia función, la función viril, y en su trabajo asumir los frutos de este, sin conflicto, tamaña pretensión, ¿no? Sin tener el sentimiento de que es algún otro quien lo merece o que él mismo no lo tiene más que de carambola, sin que se produzca esta división interior que hace del sujeto el testigo alienado de los actos de su propio yo. Esa es una exigencia. Es coordinar el yo ideal al ideal del yo, y ahí aparece esta especie de satisfacción yoica que tiene el sujeto obsesivo. La segunda exigencia es un goce que puede ser calificado de apacible y de unívoco del objeto sexual. Una vez que éste es elegido, se une a la vida del sujeto. Entonces concluye Lacan que cada vez que el neurótico logra la asunción de su propio papel, se asegura la legitimidad de su propia manifestación en un contexto social, el objeto, el partener sexual, se desdobla, como lo muestra el caso del hombre de las ratas en el desdoblamiento del objeto bajo la forma de mujer rica o mujer pobre. Si pensamos el caso Dora, otro cuarteto, ahí lo pienso en relación a los secretos de Dora. Dora estaba muy ocupada del amorío entre su padre y la señora K. Dora le cuidaba a los hijos. Dora mantiene en secreto estas cuestiones con el señor K hasta que en un momento las denuncia. Y también mantenía ciertos secretos en cuanto a la señora K le contaba las cuestiones sexuales. Entonces esta clandestinidad aparece en la histeria, ¿no? Este equivalente a la condición de degradación de objeto en la neurosis obsesiva. Y llegamos a la tercera contribución. El tabú de la virginidad de 1917 es un texto hecho para mostrar siempre al padre tras las elecciones de objeto de la mujer, ¿no? Freud, en el tabú de la virginidad, desimetriza los dos sexos. No permite mantener la simetría formal de los dos sexos. ¿Por qué hay un tabú de la virginidad? Freud va a recurrir a los pueblos primitivos. De este modo formula un tabú general de la mujer. Lacan sigue la lección de Freud cuando ubica que la mujer es otra como tal, heteros, no semejante. Y no semejante para sí misma, sino otra para sí misma. Tesis que se lee en esta tercera contribución. Freud escribe acerca de los primitivos, en tanto es todo aquello que permanece en el inconsciente. Toda vez que el primitivo ha erigido un tabú es porque teme un peligro y no puede negarse que en todos esos preceptos de evitación se exterioriza un terror básico a la mujer. ¿Acaso se funde en ella? ¿Acaso se funde en que ella es diferente del varón? Parece eternamente incomprensible y misteriosa, ajena y por eso hostil. El varón teme ser debilitado por la mujer, contagiarse de su feminidad y mostrarse luego incompetente.
Freud extiende la cuestión y dice, casi podría decirse que la mujer es todo un tabú. Esta referencia que hace Freud a lo arcaico, a los pueblos primitivos, es una forma amable de apuntar a esa extrañeza que es la mujer. Es como decir, a este pobre primitivo ella le parece incomprensible. O sea, habla de este punto que señalábamos de las dos especies, hombre y mujer. Y que uno puede leer al final de esta tercera contribución un relato que hace un escritor, Goebbels, o Goebbels, como lo quieran leer, sobre la Judith. Es un relato bíblico, pero ahí hay una variación sobre que esta mujer tenía una especie de maldición si la defloraban, y finalmente ella se hace deflorar por alguien que invade su ciudad y de esa manera junta el encono, la fuerza, el odio para poder decapitar a ese hombre. Eso es homólogo a la castración y ahí habla del odio de las mujeres hacia los hombres, no del amor. Determinaciones fantasmáticas. El amor en tanto forma de deseo se sostiene no en un objeto, sino, como Lacan ha remarcado, en un conjunto muy complejo que llamamos el fantasma. Y las investigaciones de las condiciones de amor, propiamente dichas, muestran al amor condicionado por un escenario peculiar al sujeto. En principio hay un sostén imaginario del amor y además en el fantasma, como sostén imaginario del amor, está escondido el objeto pequeño a, en tanto satisfacción como objeto. Si pasamos a la fórmula del fantasma, sujeto Lusage A, en tanto ya descifrado a su nivel fundamental, acá se moviliza el deseo sin el saber. Esto le está velado al sujeto. Esto hace del amor una modalidad del fantasma. No es nada más que un efecto de significación de la cadena significante, sino que condiciona la cadena significante. Y hay otros fantasmas, no todos los fantasmas son fantasmas de amor. Hay las significaciones del odio, de la destrucción, de la coacción, como decía recién sobre esta cuestión que Freud aborda en el tabú de la virginidad. Y cuando el fantasma tiene la modalidad sádica, hay significaciones de desprecio y obediencia. Cuando el fantasma tiene hay significaciones de desprecio y obediencia cuando el fantasma tiene la modalidad masoquista. Y también están las significaciones de la sorpresa y el pudor cuando el fantasma tiene la modalidad exhibicionista voyeurista. Germán García, en el curso de las pasiones, es un curso que está en el, no sé si debe estar en el archivo, está escrito por Alicia Alonso, desgrabado por Alicia Alonso. Es de 1999, se llama La clínica y el lenguaje de las pasiones, y ubica un problema en la lectura que hacemos de Freud. Específicamente cuando habla de la degradación del objeto amoroso. En principio habla de Descartes, cómo toma las pasiones y cómo no tiene en cuenta la cosa social. Él dice que si el burgués de clase media, impotente, cuya esposa, sabemos por el propio Freud, habla de impotencia sexual, ubicando las determinaciones inconscientes, cuya esposa es frígida, recobra su potencia sexual con la chica de clase baja. El chico de clase baja hace otro tanto con la chica distinguida. Pero dice que el modo de degradar a una persona no es universal, ni es el único mecanismo posible. Es para buscar una mujer que no se confunda con las prohibidas, su madre o hermanas. Entonces, la tesis de Freud se reduce a un punto. Hay un solo objeto satisfactorio, la madre. Hay que sustituirlo por otro objeto, tomar distancia. Sigmund Freud dice que el rebajamiento del objeto es condición de la potencia sexual del macho. Se trata de una operación metafórica de sustitución, a la luz de Jacques Lacan. Hace una operación de balanceo en la que están las madres y las mujeres. Si la libido está en la madre, no está en las mujeres. Toda la libido no puede estar en las mujeres porque el motor libidinal sigue siendo la madre. La libido tiene que estar situada en el medio. El objeto va a tener los rasgos de la madre
Esta pasará a ser condición erótica, un puente tendido en el abismo. Una mujer tiene rasgos que tiene otra mujer. Quiere decir que esta matriz vaciada no habría que darle un contenido ideológico, sino, en el esquema de Freud, una primera mujer, la madre, tiene que ser perdida para que alguna otra mujer, siguiendo los rasgos metonímicos de la madre, u opuestos, venga a ubicarse. Maneras de hacer fallar la relación sexual del lado hombre y del lado mujer. Vamos al seminario 20, aún. Lacan retoma en varias vueltas la siguiente frase. El goce del otro con mayúsculas, del cuerpo del otro, que lo simboliza, no es signo de amor. El amor hace señas y siempre es recíproco. Todo aquel que ama supone que el otro le devolverá ese amor. Acá estamos en la vertiente narcisista del amor, y el amor puede ser la ignorancia del deseo. Cuando se mira de cerca se puede ver sus estragos. Acerca de los estragos, Lacan en el seminario 23 dice que una mujer para un hombre puede ser un síntoma o santón. Podemos leer rápidamente santón como síntoma más fantasma. Casualmente, los dos lugares donde va a parar una mujer para un hombre. Después lo vamos a aclarar. Aunque dice que para una mujer un hombre puede ser una aflicción peor que un síntoma o un síntoma, incluso un estrago. Esto lo dice en el seminario 23, ¿no? Ya lo dije, en la página 99. Otra forma de decir, vamos a ubicar acá, que a nivel del goce no hay reciprocidad. Allí vemos la pasión de la ignorancia acerca de qué goce está en juego para esos sujetos que conforman la fórmula estrago, o el síntoma también, ¿no? Amor, odio, ignorancia. Dice García en el curso de las pasiones que la pasión no es simplemente algo del orden de lo imaginario, sino que pone en juego lo imaginario, lo simbólico y lo real. Esto ya está en el seminario 1. Habla de amar y ser amado como lo de simbólico / imaginario. Simbólico, amar. Imaginario, ser amado. Posición en que aparece generalmente la histeria con su demanda de amor, que otro la quiera. Pero ella no sabe lo que quiere. Volvemos al caso Dora o a las consultas que recibimos. Habla del odio como imaginario real, algo que apunta a la destrucción del ser del otro. Por lo tanto, es un imaginario que apunta a algo real. Y habla de la ignorancia como algo que está entre lo real y lo simbólico. Esto es lo que dice Jacques Lacan en el seminario 1. El amor, su objetivo no es la satisfacción, sino el ser, lo opuesto al odio. Quiere decir que el amor apunta en su objetivo al ser del otro. El amor apunta al ser del otro de la misma manera que el odio apunta a la destrucción del ser del otro. Y divide el amor, Lacan, entre el don activo de amar y la pasión imaginaria de ser amado. En este seminario 1, Lacan va a ubicar que vivimos en la civilización del odio, donde nadie asume la vivencia del odio, y plantea un odio acéfalo en que nadie es responsable de nada. Para continuar con los embrollos del amor y para ubicar que hace señas y es recíproco, tenemos que seguir a Freud. Freud dice que el amor es necesariamente narcisista y lo introduce en Introducción al Narcisismo, ¿no? Donde distingue el amor narcisista del amor anaclítico, es decir, el amor a la persona de la cual uno depende. Ubicamos el amor narcisista en el eje imaginario A', como amor a lo mismo. Y el amor anaclítico lo ubicamos en el eje del sujeto al otro, en el eje simbólico. No supone un semejante, sino un otro del cual se depende. La cuestión es que a partir de esa definición freudiana no se puede hablar solamente del amor en cuanto imaginario y narcisista. En realidad, y esta es la novedad de leer a Freud a partir de los 3 registros, y es que en Introducción del Narcisismo Freud opone el amor a lo mismo, narcisista, y el amor anaclítico, amor al otro como tal, en su alteridad. Esta definición freudiana, este otro con mayúsculas, está construida sobre lo mismo y el otro, es decir, de manera velada sobre la oposición
del A del estadio del espejo y el otro de lo simbólico. Después vamos a ver qué estatuto tiene acá en el seminario 20, porque acá el otro está sexuado. Luego Freud va a hablar de dos estatutos de apego al otro y va a hablar de la angustia de pérdida del amor, ¿no? La angustia de pérdida del amor es a la vez si el otro me quiere y angustia por la pérdida misma del sujeto. La pregunta es, ¿pudieras perderme? Cosa que Lacan ubica en el grafo del deseo. Angustia de un querer es el nombre de un trabajo del coloquio 31 del Centro Descartes, trabajo presentado por Graciela Abraham. Se trata, dice Abraham, de las figuras no retóricas, sino de retazos del discurso amoroso que Graciela lee acerca de las 81 figuras, que creo que son esa cantidad, en fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Con un juego interactivo donde los que estábamos en el auditorio hicimos un escrutinio y votamos las figuras que eran positivas y las que eran negativas, se examinó in situ cuál era el resultado de eso, lo que ya sabemos. Pocas de estas figuras aluden al discurso amoroso como triunfante. El deseo de ser uno. Voy al seminario 20. El atuendo. Lacan se refiere a un cuento, el de una cotorra, que estaba enamorada de Picasso. ¿En qué se notaba? En la manera en cómo le mordisqueaba el cuello de la camisa y la solapa de la chaqueta. En efecto, la cotorra estaba enamorada de lo que es esencial al hombre, su atuendo. Gozar de un cuerpo cuando ya no hay traje deja intacta la pregunta de lo que configura al uno con mayúscula, es decir, la de la identificación. La cotorra se identificaba con Picasso vestido. Pasa lo mismo en todo lo tocante al amor. El hábito ama al monje, porque por eso no son más que uno. Dicho de otra manera, lo que hay bajo el hábito y que llamamos cuerpo, quizá no es más que ese resto que Lacan ha llamado objeto A. Lo que hace que la imagen se mantenga como un resto. El análisis demuestra que el amor, en su esencia, es narcisista y denuncia que la sustancia, pretendidamente objetal, puro camelo, es de hecho lo que en el deseo es resto, es decir, su causa, y el sostén de su insatisfacción y hasta de su imposibilidad. Este resto retorna como insatisfacción, por cuanto que el amor no subsume el objeto o causa, no lo cubre totalmente. El amor no contesta totalmente por el goce. Precisamente el amor produce desconocimiento del goce. Entonces siempre hay un resto que se dice aún más. Abro este punto acerca de la causa, como se hace ese encuentro con el otro vía deseo del otro. Eso no ocurre sin un ensamble fantasmático, es decir, para que haya una elección de objeto es porque como la cotorra de Picasso, hay identificación a los rasgos del partener. Ese entra en la serie de los objetos fantasmáticos del sujeto. En esto el amor es impotente, aunque sea recíproco, porque ignora, dice Lacan, porque no es más que el deseo de ser uno, lo cual nos conduce a la imposibilidad de establecer la relación entre ellos, entre los dos sexos. En el partener síntoma, Lacan empieza a hablar del ser, dice Miller. Hace la promoción del término ser en aún. Porque acá se va a tratar de una positivización del goce, porque detrás del ser está el goce. Este es todo el valor del término que después va a usar Lacan, el término parler, que intenta recortar el sujeto que habla o que es hablado, pero incluyendo también el hecho del goce. Se trata de una nueva promoción del término ser. En el primer movimiento de la enseñanza de Lacan, el término ser estaba dominado por la falta en ser producida por el significante. Y en este segundo movimiento, por el contrario, la función que aparecía como falta en ser, la del sujeto, reaparece bajo la forma del parler. Se trata de dos términos opuestos, la falta en ser y el parler, porque el parler lo que lleva incluido detrás
es el goce del cuerpo. Bueno, hay dos vías de acceso al otro, ¿no? Uno, a través del goce, que va a parar al objeto A, que va a parar al goce del cuerpo propio. El segundo acceso al otro, con mayúsculas, es un acceso por medio del amor, pero que deja de lado el cuerpo y se aferra a la palabra. Los dos accesos son válidos para los dos sexos, pero aquí Lacan puede decir que el primero lo es sobre todo para el hombre, ¿no? La del goce del cuerpo propio. Entonces los dos sexos, aquí primero para el hombre, o aquel que se encuentra en posición masculina. El acceso macho al otro a través del goce. Mientras que en la mujer el acceso se realiza habitualmente a través del amor. Encontramos aquí las indicaciones de Freud sobre el temor a la pérdida de amor como equivalente a la castración en la mujer. Y tenemos otra referencia en Aún, que es la mística, como presentando una relación con el otro que elude el falo y el objeto A, que elude una relación que va a parar siempre a este A, el modo fantasmático, y establece una relación con ese otro, con lo que implica de infinito sin mediación fálica, o sea, con ese otro goce. Hay algo más allá del goce fálico que muestra la mística. Odio enamoramiento, en relación al saber y la ignorancia. Lacan, en relación al odio-enamoramiento, neologismo que sitúa el término ambivalencia de Freud, señala que por algo se arma Freud del dicho de Empedocles, que dice que Dios debe ser el más ignorante de todos los seres porque no conoce el odio. La cuestión del amor se liga así a la del saber. Añade Lacan que los cristianos transformaron este no odio de Dios, en una señal de amor. Diluvios de amor. Si Dios no conoce el odio, sabe menos que los mortales. Y aquí el análisis nos incita a recordar que no se conoce amor sin odio. Pues bien, si nos decepciona este conocimiento fomentado en el curso de los siglos, o sea, esta negación del odio, esto que promueve la religión, ama a tu prójimo como a ti mismo, cuestión que veremos este año en el seminario 7, y si tenemos que tomar hoy la función del saber, recordemos que el discurso analítico pone el saber en el lugar de la verdad, o sea, que los sujetos sepan su ambivalencia, que odian y aman al mismo objeto de amor, o al mismo objeto. Entonces dice, ¿no será que en la historia no se ha puesto el odio en su lugar? O sea, que viene el psicoanálisis a hablar de esta buena nueva o esta mala nueva. Entonces, así podría decirse que mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, o sea, con lo que ella goza, menos odia, menos es, y como no hay amor sin odio, menos ama. Condiciones de goce, ¿no? Están acá en juego y condiciones de amor. Quiere decir que una mujer, cuando ama, también odia. Entonces, Lacan, al final de este seminario, dice en el seminario 20, que un gran amor termina en un intenso odio. Entonces, conviene una medida también. Otra cuestión es la posición histérica, que eleva un sujeto masculino en lugar de amo, o cualquier ideal, pero en principio estamos hablando de la relación hombre-mujer, lo ubica como alguien que no está castrado, y después descubre justamente esa verdad porque esa castración estaba cubierta por la idealización. Entonces la denuncia es: el amo está castrado. Y ahí aparece su encono, su enojo con el amo, que ella misma inventó, ¿no? Bueno, veo el tiempo que tengo acá. Nos quedan unos minutos. En la clase del partenar síntoma, llamada una repartición sexual, dice el goce de cada sexo. De eso va a hablar Miller.
dice que las estructuras de la sexuación fueron hechas especialmente para permitir articular el goce propio de cada sexo. Del lado hombre, el goce es esencialmente finito, localizable. Es lo que Lacan designa como goce fálico. Aquel que se puede contar, que se presenta de una manera suficientemente elemental para ser numerado. Y del lado femenino está el goce infinito, al menos en el sentido que es no localizable. Estas dos formas de goce, que recubren la experiencia misma del cuerpo, también dan cuenta de las dos formas de amor diferenciadas por Lacan, como la forma fetichista y la forma erotómana. En estas dos formas del amor se debe escuchar, detrás de este término amor, el lief freudiano, es decir, amor, deseo y goce, en una sola palabra. Hay dos objetos, el objeto fetiche, Miller lo señala como uno, es un elemento que se encuentra como uno en los diferentes partenaires. Dice que es capaz de encontrarse, decir que es capaz de encontrarse como uno implica que justamente no es el otro, no es el deseo, es más bien el goce. El objeto fetiche es el objeto que por excelencia no habla, coherente con una exigencia de goce que admite que la palabra quede fuera de juego. Un rasgo que aparece en la homosexualidad masculina es que el acuerdo para el goce puede hacerse mediante un intercambio de signos que permiten prescindir del bla 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 del amor. El hombre heterosexual habla. ¿Por qué habla? Porque está obligado en tanto del otro lado lo que se exige es el objeto erotómano del deseo de la mujer. Tiene la forma del otro tachado, mientras que el objeto fetiche lo representamos con el A, el petit a. Así parecería que el hombre tiene el goce y la mujer el amor. Y es un poco lo que está implicado en esta diferencia entre el objeto fetiche y el objeto erotómano. Aunque es preferible señalar que del lado mujer el amor está entretejido con el goce, son indisociables. Hay dos maneras de dar vuelta al asunto que no hay relación sexual. A lo macho, o en posición masculina, y otra a lo hembra o en posición femenina, que elabora estas vueltas en este seminario y son el no todo, no toda regulada por el palo. Hay otro goce. En la página 78 del seminario, Lacan sitúa del lado macho la siguiente fórmula. El objeto A desempeña el papel de lo que ocupa el partener que falta, al decir que restringe la validez de la fórmula del fantasma, especialmente del lado macho, y se propone elaborar lo que correspondería del lado mujer. Eso no quiere decir que la mujer no tiene fantasma, no. Quiere decir que hay otro goce que distinto al goce fálico. Hay la otra satisfacción que no es el goce fálico. Me interesa ubicar lo que dice Jean-Claude Millener acerca del matrimonio y la tontería. Diseña un modo de entender la subjetividad con una categoría que se llama la tontería, una manera tonta de existir como sujeto. Esto se suma a los nombres empleados de la subjetividad moderna, ¿no? Entonces va a ubicar a la comedia burguesa, ¿no? Que reproduce los ideales de la sociedad burguesa. Y el tratamiento que significa el amor y el matrimonio, ¿no? El tratamiento está hecho por algo que Miller dice intersección y disyunción, no dice unión, porque creer en la unión es la tontería. Dice que podemos pensar a un hombre, a un esposo, que viene con su programa fálico y no tiene en cuenta la excepción mínima que propone la mujer y se equivoca indefectiblemente, que eso conforma las escenas de desprecio amoroso para el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, a la mujer no le cuesta demostrarle en cuánto se aplica a hacer aparecer el grano de singularidad con lo que lo universal tropieza. Lo universal fálico
tropieza con esa excepción que es lo femenino. Piénsese en las escenas conyugales de un esposo insuficiente para sostener las proporciones universales por las que se autoriza, se hace garante de esa respuesta fálica. Y una esposa tercamente empeñada en no consentir jamás en ninguna, obsesión e histeria. Acerca del lazo sexual dice que la teoría del lazo sexual se resume en el encuentro feliz o desdichado, según las condiciones de un imbécil y un idiota, ¿no? Llama esto un idiota, un imbécil, aquel que cree en este programa fálico, y un idiota aquel que viene a proponer siempre una excepción, esto no es, etc. A ubicar ese otro goce. Bueno, la tontería es creer en la unión sexual, en esta cosa de la felicidad del matrimonio, cuando se trata de lo que, ubicamos en toda esta conferencia acerca de qué hace el amor en relación a estas dos especies y cómo se pasa del goce al deseo. Relaciones sintomáticas. Dice García con respecto a este seminario 20 que después de este seminario, se vocifera, no hay relación sexual. ¿Pero qué es eso? Dice que esta relación sexual en tanto no anda de todas maneras. Anda según una fórmula, no anda proporcionalmente. Anda de alguna manera gracias a cierto número de convenciones. Esto dice Lacan, ¿no? Entonces son maneras de casarse, de convivir, prohibiciones y convenciones que son efecto del lenguaje. El lenguaje introduce convenciones, prohibiciones e inhibiciones que hacen que no tengamos la relación sexual, sino unas relaciones sintomáticas, según qué cosa del lenguaje nos ha tocado en particular. Mediante un análisis se supone que puede recorrerse el circuito de convenciones, prohibiciones e inhibiciones. Franqueando un psicoanálisis, un sujeto no podría ser vuelto a un estado anterior. Sobre fantasmas inéditos. Sabemos que los motivos de consulta son otros, en cuanto que hay mujeres que parecen prescindir de un hombre para la maternidad. Ellas señalan la verdad freudiana sobre el hombre como apéndice del falo y trasladan este intercambio de fluidos a la ciencia. Pueden prescindir de esa operatoria de amor, goce y deseo en relación a un hombre. Otras dedican la cuestión a la autonomía económica sin descanso y con poco tiempo para la maternidad y el matrimonio. Esto solamente, es abordado en un análisis si se vuelve sintomático, ¿no? Entonces, se me ocurre el caso de una mujer que mientras estaba en pareja con un hombre que no quería la paternidad con ella, se insemina con espermodonación. Se produce una disyunción, ¿no?, entre la procreación y el amor. No se trata de desdeñar los inventos de la civilización o los gadgets al servicio del amor, sino de leer qué de lo inconsciente se juega para cada sujeto. Lacan habla de fantasmas inéditos en 1972, en Lo Peor, Lacan habla de racismo y fraternidad, y señala cómo los cuerpos son atrapados, moldeados por el discurso del amo. Así nos encontramos en la salida de la civilización patriarcal, acompañada de una sociedad de hermanos, hijos del discurso. Advierte que cuando volvemos a la raíz del cuerpo, se revaloriza la palabra hermano. Sepan que lo que crece, que aún no hemos visto hasta sus últimas consecuencias, y que arraiga en el cuerpo, en la fraternidad del cuerpo, es el racismo. Justo en el momento donde la integración era una promesa de felicidad. Lacan preveía esta dimensión del racismo. En televisión, Lacan señala el hecho de que cuando el otro se acerca demasiado, se mezcla con ustedes, hay pues nuevos fantasmas que recaen sobre el exceso de goce del otro. Recordemos, el cuerpo del otro no es signo de amor, pero puede ser signo de odio. Lacan lo dice en forma poética. Nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación. Los procesos de segregación son justamente los que se discuten bajo el sentido común del racismo. En cuanto al odio al otro, hay que advertir qué es lo que debe captarse para situar el racismo moderno, señala Miller.
sus horrores pasados, presentes y por venir. No solo se trata del odio al otro, sino que hay algo más que la agresividad. Hay una consistencia de la agresividad que merece el nombre de odio y que apunta a lo real en el otro. Esta es la fórmula del racismo moderno. O sea, se odia especialmente la manera particular en que el otro goza. La novela de Paul Auster que comenté este año, que se llama Bad Hombre, habla de esto. Se quiere reconocer en el otro al prójimo, pero siempre y cuando no sea nuestro vecino. Se lo quiere amar como a uno mismo, pero sobre todo cuando está lejos, cuando está separado. Para concluir, queda por mencionar el ingrediente picante de la comedia de los sexos en esta novela. Es el perro y la Mireya, una pareja que parecen estar comandados por discursos diferentes. ¿Pero qué los une? Bueno, odio, amor, no es uno sin el otro. Seguimos, las conferencias las siguen Karina Scaramozzino, interpretaciones en análisis, y Augusto Pfeiffer, la transferencia negativa. Bueno, cualquier intervención pueden hacerla en el mail del Centro Descartes. Chau.